Bien, estimados estudiantes, continuamos la clase de hoy, viernes 16 de octubre. Vamos a ver la segunda parte. Estamos revisando las patologías frecuentes de miembro inferior y hemos revisado la artrosis y hemos revisado lesiones de menisco, de rodilla, hemos revisado de ligamentos y ahora nos toca la parte especial que es la condromalacia rotuliana. Similar a la artrosis, estamos hablando de un reblandecimiento del cartílago. Es una forma de artrosis de rodilla. Si ven aquí, es esta una rodilla normal y aquí vemos una rodilla con desgaste. Esta probablemente en el cartílago dañado se podría asimilar a una artrosis, pero una condromalacia es una forma de artrosis sin deterioro, es un reblandecimiento del cartílago. Primero vamos a mencionar que la condromalacia rotuliana, bueno, esto está afectando aquí en la imagen a los cóndilos humerales. Pero cuando estamos hablando de la rótula, pues vemos ese reblandecimiento en la cara interna de la rótula. Es decir, la parte interna de la rótula es la que está siendo lesionada. Vamos entonces a la explicación, pues la condromalacia rotuliana es un síndrome de dolor femoropatelar. Es decir, que hay un síndrome doloroso de la rótula. Si presionamos la rótula contra los cóndilos femorales, presionamos la rótula contra los cóndilos femorales, el paciente va a experimentar dolor. Entre la rótula y los cóndilos femorales ya hay un proceso degenerativo. Hay una lesión degenerativa que afecta al cartílago en la superficie articular de la rodilla, de la rótula. Entonces, la rótula es el principal afectado en esta lesión. En adolescentes y adultos jóvenes responde a estímulos de sobrecarga y sobrepresión de la rodilla. Les había dicho, ¿no? El paciente está en la camilla, ustedes quieren examinar si se trata de una condromalacia rotuliana, lo único que hay que hacer es presionar la rótula contra los cóndilos y tratar de movilizar ligeramente hacia ambos lados, hacia arriba, hacia abajo, en dirección ascendente, descendente, en dirección medial, lateral, y el paciente ya va a empezar a experimentar dolor. En las personas mayores son enfermedades degenerativas como la artrosis. Entonces, hay una similitud muy importante con la artrosis de rodilla. ¿Cuáles son las causas mecánicas para una condromalacia rotuliana? Las causas mecánicas pueden ser, las causas pueden ser mecánicas o desalineaciones. Esto puede estar en pacientes jóvenes, se puede presentar una condromalacia rotuliana a razón de que pueden tener una desalineación de la rótula por debilidad muscular. Es decir, puede haber una debilidad muscular de cuádriceps. El cuádriceps no se está sentando bien y está provocando un cizallamiento de la rótula sobre los cóndilos. Entonces, eso se conoce como síndrome femoropatelar. Ahora, pueden ser también causas traumáticas, un golpe, un traumatismo directo sobre la rodilla que ha llegado a afectar a la rótula. La rótula en este traumatismo ha sufrido el mayor impacto y pues ahora ya esta rótula en un impacto directo ya ha deteriorado su cartílago en su superficie en contacto con los cóndilos. También podrían ser causas inflamatorias. Aquí ya estamos hablando de una posible inflamación a nivel de la rodilla, es decir, que no tiene relación directamente con la rótula, pero sí con la articulación misma de la rodilla. Si acaso los cóndilos femorales están en choque, en cizallamiento con la tibia, van a provocar procesos de inflamación. Estos procesos de inflamación van a terminar afectando a la rótula. También podrían ser procesos degenerativos como en la artrosis, posinmovilización, si acaso el paciente ha sufrido alguna lesión de ligamento, ha sufrido alguna lesión de menisco, se ha sometido a una cirugía y se le ha pedido al paciente respetar un tiempo de inmovilización. Después de ese periodo de inmovilización se quita la rodillera, se quita el yeso y el paciente probablemente la rótula estaba en una mala posición. Esta mala posición podría provocar o podría haber provocado un cizallamiento y un deterioro del cartílago. También sobreentrenamiento, el paciente puede estar sobrecargando la rótula durante un entrenamiento deportivo. Podría ser también un sobrepeso, esto es muy común, sobre todo en personas sedentarias. En ellas el sobrepeso, la sobrecarga,
una obesidad presente en el paciente puede provocar también un deterioro del cartílago articular a nivel de la rótula. El uso del calzado inadecuado también podría provocar en el paciente un deterioro de la rótula, ¿no? Atrofia o debilidad muscular también podría estar provocando en el paciente una inestabilidad en la rótula, esto podría relacionarse directamente a atrofia o debilidad muscular con debilidad del cuádriceps. En otras palabras, pues defectos de alineación por debilidad muscular. O acortamiento de la musculatura por parte posterior del músculo, nuevamente factores mecánicos de desalineación. Rodillas en X o en valgo. Esto provoca una afección directa sobre la rótula cuando el paciente tiene como los pies parecidos a Kiko, ¿no? Del Chavo del Ocho, así con las rodillas juntas. Eso podría ser pues un defecto de alineación también. Anormalidades estructurales de la rótula. Si la rótula tiene alguna anormalidad, tal vez una rótula descendida, una rótula ascendida. Piernas desiguales en su longitud, tal vez una pierna es más larga que la otra, una pierna es más corta que la otra. Y esta desalineación, esta desigualdad en longitud puede provocar demasiado desgaste en una de las rodillas. También podríamos estar hablando de una hiperlordosis lumbar que también va a afectar a toda la cadena posterior y anterior de la rodilla, del miembro inferior, lo que está provocando pues una debilidad de cuádriceps y la debilidad de cuádriceps, inestabilidad en la rótula. Alteraciones de la biomecánica de la marcha y de la carrera. Si el paciente tiene alguna lesión previa a nivel del tobillo o a nivel de cadera, va a terminar afectando también la alineación de la rodilla. Esta es la condromalacia propia rotuliana. En una imagen ya prácticamente podemos entender fácilmente lo que es pues, la condromalacia rotuliana. También en pacientes que realizan algún entrenamiento deportivo se puede entender como rodilla del corredor. Esto porque el corredor va a someter a demasiada carga a la rótula, ¿no? Aquí ven la rótula y en su cara interna, la que choca con los cóndilos, ha empezado a deteriorar su cartílago. Este cizallamiento, este choque, esta sobrecarga sobre este cartílago del fémur y también el cartílago de la rótula, pues va a empezar a generar dolor. ¿Cuáles son los signos y los síntomas propios de una condromalacia rotuliana? Aquí pueden ver la imagen de qué se trata. Ven el fémur, la rótula, debería haber este espacio, respetar este espacio y además la rótula debería circular fácilmente sobre los cóndilos femorales, esto como si se tratara de una polea. Pero la condromalacia es eso, lo que vemos en la imagen ya un poquito más hacia la derecha. Ven esta condromalacia, vean el cartílago, se está desgastando, se está cizallando, está chocando la rótula contra el fémur. Y esto va a provocar dolor en la cara anterior de la rodilla. Obviamente, ¿dónde se concentra el dolor? En la rótula. Hay un dolor que aumenta tras una prolongada flexión de la rodilla, al conducir, estar mucho tiempo sentado con la rodilla flexionada como en el cine, o estar agachado mucho tiempo, entonces esto podría provocar dolor en el paciente. El dolor se acompaña de sensación de rigidez, dificultad para extender la rodilla, es decir, se pone rígida la rodilla, no se desplaza fácilmente. Hay una dificultad al mover la rodilla, al poner recta la rodilla, al extender la rodilla. En los movimientos de flexión-extensión de las rodillas se producen roces y chasquidos en la rótula y en el fémur. Al desplazarse esta rótula sobre el fémur, obviamente está chocando bastante con el fémur, pues vamos a encontrar chasquidos, ese choque, ese sonido, ese crack, ¿no? Ese crack que escuchamos cuando choca la rótula con el fémur. También vamos a ver debilidad del cuádriceps, especialmente en una zona, en un músculo, que es el vasto interno. Lo que nos hace entender, si hay debilidad del vasto interno, que la forma de la lesión es pues en forma de valgo. El paciente que sufre de una condromalacia rotuliana tiende a tener la rótula inclinada hacia la cara interna. O por la misma razón, la deformidad que se puede evidenciar en una condromalacia
es las rodillas en valgo, las rodillas en X, como si se tratara de Kiko, ¿no? Del Chavo del Ocho, así, sus rodillas mirando hacia adentro. Bueno, eso con respecto todo acerca de la condromalacia rotuliana. Vamos a pasar a otra patología propia de la rodilla, que sería pues la bursitis rotuliana. La bursitis rotuliana es la inflamación de la bolsa serosa de la articulación de la rodilla. Estamos hablando otra vez de la rótula. Debajo de la rótula sí hay cartílago, pero entre la rótula y los cóndilos femorales hay una bursa, que es la bursa rotuliana o infrarrotuliana, que podría llegar a inflamarse. Si estamos viendo que la rótula está chocando con los cóndilos hasta provocar un proceso degenerativo entre la rótula y los cóndilos humerales, pues ahí naturalmente también se va a ver afectado se va a ver afectada la bursa serosa, la bursa prerotuliana. Aquí vamos a ver que esta puede estar inflamada. El contenido del líquido sinovial para poder realizar movimientos, evitar la fricción entre los huesos, cartílagos, soportar el peso del cuerpo y los impactos al realizar actividades físicas y rutinarias. Esa es la función de una bolsa serosa. Y en este caso es lo mismo, está tratando de evitar. La bolsa serosa tiene el objetivo esencial de evitar el roce entre la rótula y el fémur. Pero esta podría llegar a inflamarse. Va a haber una hinchazón de la bolsa que produce un aumento de la cantidad de líquido sinovial que hay dentro de la bolsa. Entonces la bolsa aumenta el líquido hasta inflamarse completamente. Las causas de esta inflamación pueden ser, por ejemplo, si la bolsa termina rompiéndose, va a haber una hemorragia interna con hematomas, con presencia de colección de sangre. Hay varias rótulas, hay varias bursas, ¿no? Aquí podemos evidenciar cuáles son esas bursas. Podemos encontrar una bursa suprapatelar, podemos encontrar una bursa subcutánea prerotuliana, podemos encontrar una bursa subcutánea a nivel infrarrotuliano entre la rótula y la tuberosidad anterior de la tibia. Ahí tenemos el tendón rotuliano. Y para proteger el tendón rotuliano tenemos una bursa infrapatelar. Tenemos también una bursa acá atrás, que es la bursa semimembranosa, que está para proteger y para evitar el roce del tendón de los isquiotibiales en las eminencias óseas de la parte posterior del fémur y de la tibia. Esto evita el roce. Entonces tenemos varias, ¿no? También incluso una bursa subarterial, si podemos decir, o anserina, ese es el mejor término. Esta es la bursa anserina que está en la cara externa de la rodilla, que evita el roce de la cintilla iliotibial con el hueso. Entonces es la función esencial de la bursa anserina. Entonces tenemos varias bursas. La que más nos interesa es la infrarrotuliana, la infrarrotuliana, que es la que generalmente se inflama y provoca este cuadro. Tenemos cuáles son los síntomas de la bursitis rotuliana, o la bursitis rotuliana. Es pues la rodilla inflamada por el aumento del líquido sinovial en esta bursa. Podemos encontrar una piel roja caliente si existe una infección. Hay dos formas de bursitis, una bursitis infecciosa y una bursitis traumática. Si estamos hablando de una bursitis infecciosa, se trata de la presencia de una bacteria. Esta bacteria provoca la infección y esta infección provoca la inflamación de la bursa. Pero esta infección, pues naturalmente es una infección propia de la bursa, entonces va a provocar un aumento del líquido y un aumento del tamaño de la bursa. Ahora, tenemos otra forma de bursa que puede ser la bursa traumática o mecánica, en la que por el choque o por un golpe o por alguna situación traumatológica, pues ha provocado la inflamación de la bursa. Pero si es una bursa infecciosa, pues la característica en síntomas en signos es la piel caliente y rojiza. La bursitis
hemorrágica se caracteriza por un hematoma claramente visible desde el exterior. Y los movimientos de flexión y extensión de la rótula, van apareciendo los síntomas, van a ir empeorando. ¿Qué tipo de signos y qué síntomas? Pues el dolor, la claudicación, la rigidez y la limitación funcional. Primero el dolor, obviamente está inflamada toda la zona, está inflamada la bursa y va a generar dolor. Ese dolor impide al paciente caminar o realizar la marcha de manera normal y adecuada. Por ende hay una claudicación, una especie de cojera, ¿no? El paciente claudica en su marcha. Al claudicar, bueno, ya a través del dolor, el movimiento se hace más limitado y empieza a presentar rigidez. Esta rigidez más la claudicación, pues van a provocar una impotencia funcional. El paciente no puede flexionar ni extender fácilmente la rodilla, menos descargar el peso, ya tenemos un paciente con limitación del funcionamiento de la rodilla. Este es el aspecto que puede llegar a tener. Vean, la rótula está demasiado pronunciada, demasiado saliente. No es una rótula normal, acomodada bien en la rodilla, parece como si se estuviera escapando, como si estuviera yendo hacia adelante la rótula, porque hay un proceso inflamatorio. Entonces ahí podemos ver ese desplazamiento de la rótula. Después tenemos la osteocondritis. Esta patología pues es una patología bastante simple de poder explicar. Es muy poco frecuente, sin embargo hay que considerarla también como siendo solamente del segmento de la rodilla. Si es de las patologías de la rodilla, es la más frecuente, ¿no? Vemos, o es una de las más frecuentes. Se refiere a una inflamación. Primero estamos hablando de que va a haber un proceso inflamatorio en toda la rodilla. ¿Pero a qué se debe? La osteocondritis disecante es una enfermedad articular adquirida en la que existe una separación de un pequeño fragmento del segmento óseo del cartílago del hueso subcondral. Es decir, si nos vamos a una imagen de acá, de esta articulación, vean el fémur. El fémur está tapizado completamente de cartílago. Vean, es una figura muy especial. Y lo que pasa en la osteocondritis disecante es que, pues, en el fémur, en esta zona, un pequeño fragmento del cartílago de pronto, por alguna razón, se ha empezado a encapsular y se salió. Se desprendió este fragmento, dejando un espacio, ¿no? Un espacio vacío. Eso es una osteocondritis disecante. Es la separación de un segmento del cartílago del hueso subcondral. Y se presenta con mayor frecuencia en articulaciones de carga, como en la rodilla y el tobillo. Ahí es donde tenemos osteocondritis disecante. El 4% de las artrosis son originadas por osteocondritis. Y aquí está esta imagen. Esta es la que nos va a explicar mejor qué es la osteocondritis disecante. Un pequeño fragmento de cartílago, por alguna razón, se fragmenta y se rompe. Primero se reblandece, se va delimitando el contorno del fragmento, se rompe y se desprende en la articulación. Las causas pueden ser factores constitucionales, es decir, factores propios de la articulación. Pueden ser factores vasculares también, cuando esa zona por alguna razón no está recibiendo irrigación y por eso ha terminado muriendo y desprendiéndose. Primero vamos a comenzar con los factores constitucionales propios de la articulación. Va a haber una presentación habitual que no es familiar, lo que va en contra del factor genético, es decir, no vamos a darle un factor precisamente genético. Se ha relacionado con anomalías de maduración epifisiaria, es decir, que por alguna razón hay un retraso en la maduración de la epífisis. Podría darse en problemas de alineación, displasias de cadera, por ejemplo, que han provocado una falta de alineación y un retraso en la maduración de la epífisis del fémur. También podemos ver causas vasculares, lo que había adelantado hace un momento, una mala irrigación, mala vascularización del cóndilo femoral medial, una disminución del aporte de sangre en este hueso subcondral, lo que ha provocado isquemia y un desprendimiento de ese fragmento. Finalmente, los más comunes, la explicación más común que se le podría dar, pero a su vez no está totalmente fundamentada. No necesariamente podría ser un factor traumático.
un golpe, un microtraumatismo. Pero sí ocurre, hay microtraumatismos repetitivos que pueden llegar a provocar pueden llegar a provocar el desprendimiento de este cartílago articular y el desprendimiento de este hueso. Aquí pueden ver de manera crónica, aquí está ese fragmento, ven el cartílago se ha desprendido, pero también se ha desprendido un fragmento de hueso. Hay fuerzas de cizallamiento sobre la carga lateral del cóndilo medial, es decir, que pueden estar chocando estos dos extremos del hueso, chocando entre sí. Ese golpe frecuente podría llegar a deteriorar esta zona y provocar un desprendimiento. Los síntomas de una osteocondritis disecante pueden ser un dolor intenso en la rodilla, lo que se entiende como gonalgia, dolor en la rodilla, dificultad para subir y bajar gradas, dolor al cambio de postura, sentarse, levantarse, dolor al caminar y la inflamación. ¿Por qué estas dos formas de dolor y dificultad para subir gradas? Porque la rodilla ya tiene un pequeño fragmento flotante en la articulación, lo que provoca bloqueo, lo que provoca dolor cuando el paciente descarga peso. Miren, este segmento está desprendido y si le pedimos al paciente que descargue peso sobre esa zona que ya no tiene cartílago, va a haber un choque directo sobre hueso y ahí el paciente va a experimentar dolor. Y al chocar, pues nuevamente se va a empezar a inflamar. Bien, hasta ahí hemos llegado. Esto vamos a dejarlo ya para el día lunes. Si se dan cuenta, ya tenemos muy poco. Solamente vamos a revisar todo lo que es tobillo y pie. Ya hemos terminado la parte de miembro inferior. Entonces, dejamos pendiente acá desde tendón de Aquiles para el día lunes. Gracias por la atención, estimados estudiantes. Ya hemos visto cadera rodilla. Nos vemos con tobillo y pie el día lunes para culminar este tema, esta unidad. Hasta el día lunes. Que les vaya muy bien.